Hola, mi nombre es Rayo Rodríguez y junto con mi compañero Ricardo Castro haremos la presentación del análisis avanzado del sistema de bombeo con simulación Apenasis para la materia de sistema de control 2. Comencemos. Introducción. En este caso de estudio se enfoca en el diseño y simulación de un sistema de bombeo para llenar un tanque elevado destinado al riego agrícola. En este contexto, el agua es un recurso fundamental para garantizar el crecimiento y desarrollo adecuado de los cultivos, especialmente en zonas donde el suministro de agua depende de fuentes específicas como pozos o ríos. El sistema propuesto transportará agua desde una fuente de captación hasta un tanque elevado ubicado estratégicamente para aprovechar la presión generada por la altura y distribuir el agua de manera eficiente por la gravedad hacia las áreas de cultivo. La implementación del sistema busca optimizar el uso de agua, mejorar la eficiencia de riego y reducir el desperdicio en comparación de métodos manuales o menos controlados. Continuamos. Contexto real del proceso en la industria. El sistema se asemeja al utilizado en muchas empresas agrícolas que implementan sistemas de riego tecnificados para optimizar el uso de agua en los cultivos. En este caso, el agua extraída de un pozo profundo o captada de un río cercano, siendo almacenada en el tanque principal, actúa como la fuente de agua para el sistema de riego, permitiendo el flujo constante y controlado en el tanque elevado. A su vez, el agua es distribuida por gravedad hacia las diferentes áreas de cultivo, mediante redes de tuberías secundarias, facilitando un riego uniforme y eficiente que maximiza la productividad y minimiza el desperdicio. Ahora, para este caso de estudio, tomamos como ejemplo la empresa Armadril. Es una empresa mexicana con 27 años de trayectoria especializada en la ingeniería y perforación de pozos profundos para la extracción de agua potable. Dado su enfoque en perforar pozos de hasta 1500 metros de profundidad, Armadril juega un papel crucial en la provisión de recursos hídricos para diversas industrias, incluyendo la agricultura. La relación del Armadril con el sistema de bombeo para el riego agrícola radica en su capacidad para perforar pozos en terrenos de difícil acceso y en diversas profundidades, lo cual es esencial para garantizar un suministro constante de agua para un sistema de riego agrícola, especialmente en áreas donde el acceso a las fuentes de agua superficiales es limitado. Una vez el agua es extraída del subsuelo mediante los pozos perforados por Armadril, se requiere de un sistema de bombeo eficiente para transportar el agua desde el pozo hacia los tanques elevados o sistemas de distribución de riego, lo que asegura una irrigación adecuada para los cultivos. Continuamos con los objetivos del proceso. El objetivo principal de un sistema de bombeo para el riego agrícola es garantizar un suministro constante y eficiente de agua desde una fuente de captación, como ya dijimos anteriormente que puede ser un pozo o río, hacia un tanque elevado, permitiendo la distribución uniforme del agua por gravedad a las áreas de cultivo. Este sistema busca optimizar el uso de recursos hídricos, mejorar la productividad de los cultivos al proporcionar un riego adecuado y minimizar el desperdicio de agua mediante un diseño y operación eficiente, adaptándose a las necesidades específicas de cada tipo de terreno o cultivo. Ahora bien, también nos toca mencionar las propiedades y especificaciones del fluido. El fluido considerado para este sistema de bombeo, como ya se ha mencionado anteriormente, es agua, destinada al riego agrícola. Entre sus propiedades más relevantes se incluye la densidad, que es aproximadamente de 1000 kg por metro cúbico, a una temperatura ambiente de 25 centígrados, la viscosidad, la cual es baja, lo que facilita el bombeo y transporte, y la temperatura de operación, que se asume que estará entre los 20 y 30 grados, típico de fuentes naturales o tanques de almacenamiento al aire libre. Estas especificaciones son fundamentales para seleccionar una bomba adecuada y garantizar un correcto funcionamiento del sistema de riego, evitando problemas como obstrucciones o desgaste por aceleración de los componentes. Ok, sigamos con las especificaciones de las tuberías, recipientes y equipos. El sistema de bombeo diseñado consta de varios componentes esenciales para garantizar un transporte eficiente del agua, desde el pozo hasta el tanque elevado. El tanque de almacenamiento tiene una capacidad de 30.000 litros, con una forma cilíndrica a una altura de 5.600 metros, ubicada a 15 metros sobre el nivel del suelo.
Este tanque actúa como un punto de distribución de agua por gravedad hacia un sistema de riego agrícola. El agua es extraída desde un pozo a una profundidad de 8 metros mediante una motobomba colocada estratégicamente en el sistema de tuberías. La red de tuberías tiene una longitud total de 32,11 metros. A estas y está construida con acero comercial, seleccionado por su durabilidad y resistencia a la corrosión. Además, se incluye una válvula check para garantizar el flujo unidireccional, una válvula con puerta que es un accesorio que sirve para abrir o cerrar el paso del agua para la tubería, y una válvula de pie, también conocida como pichancha. Es un accesorio que se instala en una línea de conducción vertical para evitar que la tubería se vacíe. Su función es permitir que el agua fluya por una sola dirección, evitando que el fluido regrese al pozo cuando la bomba se apaga. El diseño del sistema está optimizado para llenar el tanque en aproximadamente 50 minutos más o menos. Se asegura un caudal adecuado y un funcionamiento eficiente del sistema bajo las condiciones operativas previas. A continuación los dejo con mi compañero Ricardo, que les hablará sobre los cálculos del parámetro para los sistemas. Saludos, profesor. Mi nombre es Ricardo Castro y continuaré con nuestra presentación del sistema de bombeo, con los cálculos de los parámetros del sistema. Primero que todo, la definición del volumen del tanque elevado y su tiempo de llenado. En este caso, para definir el volumen y la altura del tanque, nos basamos en el tanque comercial de la empresa mexicana Tecnotanques de polietileno de alta calidad, el cual tiene una capacidad de 30.000 litros y una altura de 6,61 metros y tiene un valor de $159,93. Entonces, aquí tenemos su valor en litros, su capacidad en litros y también en metros cúbicos, que vemos que equivale a 30 metros cúbicos. Y el tiempo de llenado que se determinó para que el sistema de riego funcione correctamente de 50 minutos también lo convertimos a segundos, dando un total de 3.000 segundos. Ahora vamos con la determinación del caudal requerido, el cual lo vamos a denotar con la letra Q. El caudal es la cantidad de fluido que pasa a través de una sección transversal de un conducto o tubería en un determinado tiempo. Entonces, como vemos, se tiene que determinar dividiendo el volumen total del tanque que queremos llenar entre el tiempo en el que queremos llenar ese tanque, que ya como vimos son 30 metros cúbicos entre 3.000 segundos, el cual nos da un caudal del 0,01 metros cúbicos sobre segundos, que pasándolo a litros sobre segundos vemos que va a ser un caudal de 10 litros sobre segundos. Entonces, este es el caudal con el que vamos a trabajar para determinar el resto de los parámetros. Vamos con determinar los diámetros internos que van a tener la tubería. Vamos a determinar tanto el diámetro para la tubería de succión como para la tubería de descarga. Para eso primero tenemos que asumir o ver qué valores queremos que tenga la velocidad de fluido dentro de la tubería, es decir, con qué velocidad se va a mover el agua dentro de nuestro sistema. Empezando con la velocidad en la tubería de succión, el cual el rango típico recomendado va entre 1 a 2,5 metros sobre segundos. Para eso tomamos en cuenta las siguientes consideraciones. Una velocidad menor a 1 metro sobre segundo puede generar sedimentación y problemas de flujo insuficiente, y una velocidad mayor a 2,5 producirá mayores pérdidas de energía por fricción dentro de la tubería. Entonces vemos que nos queremos manejar dentro de este rango. También que la velocidad de fluido dentro de una tubería se determina dividiendo el caudal entre el área. Entonces primero asumimos un valor intermedio de 1,5 metros sobre segundos. Despejamos el área y una vez con el área obtenida, calculamos el diámetro a través de esta fórmula que tenemos acá. Calculamos el diámetro y vemos que tiene que ser cercano a 91,67 milímetros. Entonces buscamos la tubería con el valor comercial más cercano. Para eso nos vamos a basar en la tabla de datos de la tubería, de la marca de tuberías Collado Acero, que también es una tubería, una marca de tuberías mexicana. Y vamos a trabajar con tubería cédula 40, ya que este tipo de tubería se utiliza en sistemas de bombeo agrícolas debido a su resistencia mecánica, durabilidad y compatibilidad con componentes hidráulicos.
y vemos que el diámetro interno más cercano que tenemos es de 102,26 milímetros, el cual tiene un diámetro nominal de 4 pulgadas y un diámetro exterior de 114,3 milímetros, que lo podemos ver aquí más detalladamente. Entonces, una vez determinado tanto el diámetro interno como el diámetro externo que va a tener nuestra tubería, volvemos a calcular con este diámetro el área transversal y con el área transversal calculamos la velocidad de fluido. Entonces vemos que en nuestra tubería de succión el agua tendrá una velocidad de 1,218 metros sobre segundos. Ahora vamos a realizar un procedimiento análogo para la tubería de descarga. Asumimos un rango típico de velocidad que es entre 2 a 4 metros sobre segundos, con las consideraciones que velocidades inferiores a 2 metros sobre segundo puede causar un flujo ineficiente, es decir, que no podamos subir de la bomba al tanque. Recordemos que hay una subida que tenemos que realizar, entonces si la velocidad es muy baja puede causar un flujo ineficiente y velocidades superiores a 4 metros incrementa las pérdidas por fricción y la presión requerida para el sistema, afectando la eficiencia energética. Entonces, asumimos primero un valor de velocidad que esté dentro del rango recomendado, que en este caso va a ser 3, y de igual forma determinamos el área inicial y con esta área el diámetro de la tubería y vemos que nos da un valor de 64,82 milímetros. Y de igual forma en el datasheet de esta marca buscamos el valor comercial más cercano y vemos que tiene un diámetro nominal de 2 pulgadas y media y un diámetro interno de 62,71 milímetros y un diámetro exterior de 73 milímetros. Calculamos el área transversal y nuevamente calculamos la velocidad del fluido de descarga que va a tener dentro de la tubería, que es de 3,237 metros sobre segundos. Ahora determinaremos la potencia de la bomba, que es cuánta energía mecánica debe proporcionar la bomba para cumplir con los requerimientos del sistema, que esta se hace a través de la siguiente fórmula de potencia hidráulica, la cual desglosaremos sus parámetros. Primero, ρ define la densidad del fluido, que en este caso para el agua es de 1000 kilogramos sobre metro cúbico. G representa la aceleración debido a la gravedad, que tiene un valor típico de 9,81 metros sobre segundos al cuadrado. El caudal volumétrico, que se determinó anteriormente, es 0,01 metros cúbicos sobre segundos. Y esta N es la eficiencia de la bomba, que es el porcentaje de energía mecánica que la bomba convierte en energía útil para mover el fluido. Y por último, tenemos la altura manométrica total, que es una medida que representa la energía total por unidad de peso que la bomba debe suministrar al fluido para superar todos los requisitos del sistema de bombeo. Entonces, como vemos, los 4 valores iniciales son valores conocidos, ya que estos ya están determinados, y la N es la eficiencia de la bomba, que comúnmente este se encuentra entre el 70% y el 80%. Entonces lo último que nos queda por determinar es la altura manométrica. ¿Y cómo se calcula esta altura? Bueno, esta viene primero de la ecuación de Bernoulli, que esta ecuación representa la conservación de la energía en un fluido en movimiento, estableciendo que la suma de su energía cinética, potencial gravitacional y presión permanecen constantes a lo largo de una corriente lineal, sin pérdidas por fricción o cambios externos. ¿Qué vemos? ¿Qué es lo que se ve reflejada en esta fórmula? Donde vemos que en un punto 1, que es este que se encuentra aquí, la presión, la energía cinética y su potencial gravitacional, la suma de estas tres tiene que ser igual a la presión, a la energía cinética y a su potencial gravitacional en el punto 2. Pero este es la fórmula ideal, es decir, sin tener en cuenta las pérdidas. También manejándola algebraicamente podemos tener esta expresión, en el cual despejamos las alturas del punto 1 y el punto 2 para lo que vamos a realizar más adelante. Pero como tenemos que trabajar con un sistema más apegado a la realidad, tenemos que tomar en cuenta las pérdidas que vamos a decir a continuación. Las primeras son las pérdidas primarias, que estas se producen cuando el fluido se pone en contacto con la superficie de la tubería, como podemos ver en esta imagen. El agua se va a mover a través de la tubería, pero va a ocurrir un roce en el interior de la tubería, generando una fuerza contraria
que va a impedir el flujo del agua libremente. Entonces tenemos que calcular cuánta energía se pierde aquí. Y esta se realiza a través de la ecuación de Darcy-Weisbach, en la cual tenemos los siguientes parámetros. Primero, el factor de fricción, que lo vamos a determinar más adelante. La longitud total de la tubería, que es un valor ya conocido y determinado. El diámetro interno de la tubería también ya se calculó. Igualmente con la velocidad de fluido, y la aceleración de la gravedad es una constante. Ahora vamos con las pérdidas secundarias que se producen en transiciones de la tubería, estrechamientos o expansión, y en toda clase de accesorios como válvulas y codos, que como vemos nuestro sistema va a utilizar diversas válvulas y tiene unos cuantos codos. Estos se calculan a través de las siguientes ecuaciones, donde tenemos que K es el coeficiente de pérdida del accesorio, V sub F la velocidad del fluido, que también ya está calculado, la constante la gravedad, el factor de presión y la relación longitud equivalente en diámetros de tubería, que este es un valor ya comercial que tienen todos los diferentes accesorios. Entonces, agregando las pérdidas a la ecuación de Bernoulli, tenemos del lado derecho las pérdidas tanto primarias como secundarias, y del lado izquierdo nosotros colocamos nuestra altura manométrica, ya que esta representa la potencia o la altura que tiene que suministrarnos la bomba para que pueda mover el agua en el tiempo determinado dentro del sistema. Entonces, para hacerlo de una forma más simplificada, asumiremos lo siguiente. Asumiendo que el agua ubicada en el pozo y la almacenada en el tanque están a presión atmosférica y que tanto la velocidad tanto en el pozo como en el tanque son aproximadamente cero, es decir, la velocidad ya cuando el agua se encuentra dentro del tanque y la que se extrae del pozo, vamos a asumir que es cero, tenemos que la altura manométrica es la siguiente, despejándola, la altura H2 menos H1 más las pérdidas secundarias más las primarias. Entonces vamos a realizar estos cálculos. Primero, para determinar H2 y H1 asumimos un eje de referencia a nivel del suelo o al nivel de la bomba, que es el que podemos ver acá. Entonces tenemos que H2 va a tener una altura de los 15 metros, que es la altura a la cual se encuentra el tanque, más la altura del tanque, que es de 5,61 metros. Entonces, como asumimos el eje aquí, la altura H1 tendrá un valor de menos 8. Y aquí tenemos menos por menos más, sumamos y nos da que aquí vamos a tener un valor de 28,61 metros, al cual le vamos a sumar las pérdidas secundarias y las primarias. Determinar pérdidas primarias, como recordamos la ecuación con la que tenemos que calcularlas, y vemos que ya todos estos factores están calculados, lo único que nos falta es el factor de fricción, para que este se va a calcular tanto para la succión como para la descarga. Entonces, el coeficiente de fricción lo extraemos del diagrama de Moody, que es el que podemos ver aquí, el cual depende del número de Reynolds y la rugosidad relativa. En el número de Reynolds tenemos valores ya conocidos, como es la densidad, la velocidad del fluido, el diámetro y este μ, que μ es la viscosidad dinámica del fluido, que para el agua tiene un valor de 0,001 pascales por segundo. Y la rugosidad relativa se determina dividiendo la rugosidad del material, que para acero comercial, que es el con el que estamos trabajando, tiene un valor aproximado de 0,045 milímetros, entre el diámetro. Entonces comenzaremos para la succión, recordando el diámetro interno que tiene la tubería de succión. Calculamos el número de Reynolds y calculamos la rugosidad relativa. Y lo que tenemos, entonces tenemos que ubicarla en el diagrama de Moody. En el eje X tenemos el número de Reynolds, que nos situamos en este valor, y buscamos las diferentes gráficas de rugosidad relativa y subimos a la curva que tiene un valor de 0,004, que es este que podemos ver aquí. Entonces, aproximando el valor, vemos que tenemos un factor de fricción de 0,019, que este es un valor común cuando se utiliza tuberías de acero. Entonces vemos que las pérdidas primarias de la succión tienen un valor de 0,126 metros. Ahora vamos para la descarga, que recordemos que la tubería de descarga tiene el siguiente diámetro interno, calculamos su número de Reynolds, su rugosidad relativa, y de igual forma ubicamos estos valores dentro del diagrama de Moody, y vemos que vamos a tener un factor de fricción de 0,02. Vemos que los dos factores de fricción nos dieron muy similares. Entonces, de igual manera, calculando las pérdidas primarias para la descarga, obtenemos que de 3,936 metros.
Entonces las pérdidas primarias totales se obtienen sumándolas tanto para las tuberías de succión como para las de descarga y tendrán un valor de 0,126 más 3,936 metros, obteniendo unas pérdidas de 4,062 metros. Ahora vamos a determinar las pérdidas secundarias, las cuales se hacen a través de las siguientes fórmulas que ya vimos anteriormente. Entonces, para la succión, en el esquema inicial vemos que tenemos dos accesorios, el cual es un codo de 90 grados y la válvula de pie. Entonces nos ubicamos en la siguiente tabla que nos dicen las longitudes equivalentes para distintos accesorios, que es el factor que tenemos aquí. Y vemos que para un codo estándar de 90 grados tiene un valor de 30 y para una válvula de pie tipo disco de vástago, que es la que vamos a utilizar, tiene un valor de 420. Entonces, una vez calculados estos coeficientes, sustituimos los valores de la velocidad del fluido de la succión aquí y nos da 0,646 metros. Y para la descarga vamos a tener los siguientes accesorios. Vamos a tener dos codos de 90 grados, una válvula Chet y una válvula de compuerta. Entonces vamos a buscar sus longitudes equivalentes. Para los codos seguimos trabajando con el valor estándar de 30. Para válvula Chet, que tiene un valor de 150, lo buscamos aquí y vemos aquí válvula de verificación tipo ola. Y la válvula de compuerta, que aquí tenemos válvula de compuerta abierta por completo, tiene un valor de 8. Entonces calculamos sus coeficientes K, los sumamos y hallamos las pérdidas secundarias para la descarga. Y las sumamos con las de la succión y tenemos el total de pérdidas secundarias. Entonces ahora vamos a calcular la altura manométrica total, que es sumando las pérdidas por altura, la diferencia de altura de succión entre la descarga menos la descarga del tanque, las pérdidas primarias y las pérdidas secundarias. Y tenemos una altura manométrica total de 35,646 metros. Entonces con esto vamos a calcular la potencia de la bomba, donde ya tenemos ρ, que es la densidad del agua, G, que es la constante de gravedad, Q, que es el caudal, H sub T, que es la altura manométrica, y vamos a asumir una eficiencia energética del 75%, con la cual vamos a obtener un valor de 4,662 kilowatts, que convirtiéndolos a caballo de fuerza vamos a tener un valor de 6,25 HP. Y bueno, esos serían los cálculos para los parámetros del sistema. Ahora mi compañero Raguel continuará con la simulación del sistema de bombeo. Continuando con la exposición, hablaremos ahora de los casos de estudio que en este caso serían las posibilidades a la simulación que ya hicimos. Comencemos. Como pueden ver en pantalla, tuvimos tres casos. Uno cuando el tubo de succión tiene una altura mayor a 20 metros, que es la que originalmente habíamos propuesto, pero que tuvimos que cambiarla ya que tuvimos problemas, como se lo comenté el siguiente. Otro que es el caso 2, cuando el tubo de succión tiene una altura de 8 metros. Y finalmente el caso 3, cuando el sistema no cuenta con codos estándar a 90 grados. Ok, como en el primer caso, podemos ver que era la medida original. Pero al intentar usar esta medida, el programa nos da el siguiente mensaje. La pipa de descarga tiene una caída de presión en el segmento 3, por lo que hay que aumentar dicha presión. Ese problema se genera principalmente en la pipa de succión, por lo que el programa no calculaba nada. Entonces pasamos a la solución, que fue el caso número 2, cuando el tubo de succión tiene una altura de 8 metros. En ese caso, la presión de la bomba, que es el dato que en este caso es principal para nosotros, nos dio una potencia de 5,636 kilowatts. Luego tenemos el caso cuando no hay codos estándar, que fue una recomendación suya, profe, que como puede ver, la bomba necesita menos potencia, ya que al haber menos elementos hay menos resistividad, por lo tanto no tiene que usar tanta fuerza la bomba para que el agua llegue a nuestro tanque de agua en la cima. Ahora procederé a hacer la simulación o mostrar los parámetros de simulación, cómo fue que los colocamos, para que, bueno, se den cuenta de cómo funcionan las cosas. Entonces pasemos rápidamente a las pen ISIS. Ok, ya estamos en la P-ISIS. Y también para que tengan más conciencia de los metros que pusimos en cada tubo, al su lado derecho pueden ver la imagen de la propuesta para el tanque de agua. Entonces, primero vamos a ver los parámetros de la succión.
Como pueden ver en pantalla, aquí ya está la válvula de pie, las dos pipas y el codo de 90 grados. Que como pueden ver en la imagen, aquí está la válvula de pie, las pipas y el ángulo de 90 grados y el codo. Entonces, pues, todo esto son datos que ya mi compañero Ricardo los explicó y los calculamos, pero se agregan de esta forma en el Aspen ISIS. Aquí tenemos la primera parte, la válvula de pie, donde simplemente nos piden el diámetro interno, que como ya vieron con mi compañero Ricardo era de 102,3 milímetros y con material de metano. Luego tenemos la primera pipa, que sería esta de aquí, el primer tubo. Necesitamos que dar tanto elevación como longitud para que el programa tome esto como que si estuviera elevado. Entonces colocamos los diámetros junto con el diámetro exterior, que es de 114,3, con el diámetro interno que ya lo mencioné antes, y con eso ya estaría especificada esa pipa. Luego tenemos como tal esta sección, que sería la pipa que sí que está vertical. Entonces, aquí nada más nos piden, para que sea de esta forma, simplemente nos piden la longitud, no una elevación. Y los diámetros pues siguen siendo iguales. Finalmente tenemos el codo de 90 grados, que como siempre nos pidieron fue el diámetro interno. Cabe destacar que para esta simulación pusimos que las pérdidas por calor eran de 0, para evitar otros inconvenientes. Entonces también podemos ver en esta sección que gracias a esta data podemos también tener el índice de elevación, que si lo pueden ver es esta pequeña línea roja que está aquí en el punto, y este es el índice de elevación del tubo de 8 metros. Ok, ya ese sería el de succión. Pasemos a hablar de la bomba. Como pueden ver, la bomba tiene la entrada y la salida del tubo de succión, y la salida pues va hacia el tubo de descarga. Aquí no hicimos mucho, simplemente pusimos los parámetros, nombramos la energía, la eficiencia la montamos en 75% y el resto de los cálculos lo hizo el mismo programa. Y por aquí más no hay mucho que decir, simplemente podríamos decir nada más que la temperatura pusimos de 20 grados y que el fluido el caudal lo configuramos como 10 metros cúbicos por segundo, pero el programa lo pasa directamente a metros cúbicos por hora. Cabe mencionar eso. Ok, nada más por la bomba. Ahora vamos con la descarga. La descarga sería el tramo completo que va desde la bomba hasta el tanque. Entonces tenemos la primera pipa, que es de 2 metros, que no está elevado, entonces lo ponemos a 2 metros. Y para el diámetro interno y externo de este caso, tenemos que el diámetro externo es 73 milímetros y el diámetro interno es de 62,71. Luego procedemos a tener la válvula check, que le mencionamos antes, con un diámetro ya mencionado de 62,71. Un tubo de elevación de 20 metros, 20,61 metros, como pueden ver en pantalla, si se suma el 15 con el 5,61. El diámetro interior y exterior ya fue el mencionado anteriormente. Luego tenemos la válvula, esta válvula, que tiene el diámetro ya mencionado para el interior. En la siguiente pipa, que es un diámetro pequeño de 0,5. Y finalmente tenemos el codo, que sería esta parte. Entonces el codo simplemente nos piden, como ya hemos visto anteriormente, el diámetro interno. Entonces eso serían todo en el caso número 2, que era los 8 metros. Ahora, para demostrar la parte de los codos y ver que baja la potencia, voy a quitar el codo de ambas partes de los tubos. Entonces eliminamos el bow 90 grados aquí, delete segment. Ahora aquí, un segundo, delete segment. Y como pueden ver, la potencia bajó como se vio en pantalla antes, a 5593. Volvamos al PowerPoint.
Finalmente, luego de haber revisado las simulaciones y de que lo vieron en pantalla la demostración, tenemos la siguiente tabla comparativa donde se pueden ver los diferentes valores que ya habían mencionado anteriormente, comparados uno al lado del otro. Y bueno, en el caso 1, pues como ya dije anteriormente, no se pudo calcular nada ahí porque el programa no lo permitía y nuestro conocimiento del programa no es lo suficiente como para haberlo resuelto al momento. Pero bueno, ya para finalizar, lo dejo nuevamente con mi compañero Ricardo y esto es todo por mi parte. Nos vemos en una siguiente entrega. Bueno, una vez realizados los cálculos de la potencia que debe tener la bomba para nuestro sistema de bombeo, tanto de forma teórica como simulada, podemos buscar o elegir una bomba comercial. Para ello, primero nos vamos a basar en los resultados teóricos que nos dio que la potencia de la bomba tiene que ser de 6,2 caballos de fuerza. Entonces buscamos una bomba que suministre una potencia superior. En este caso buscamos las fichas técnicas de las bombas de la marca Evans y encontramos este modelo, que es una motobomba industrial trifásica eléctrica con motor de 7.5 HP, que vemos que en sus usos nos dicen que es una bomba adecuada para uso comercial, industrial, sistema de riegos grandes, áreas, lavanderías industriales y pequeños hoteles. Como beneficio vemos que tiene ahorro de energía eléctrica, abastecimiento seguro de agua, motor doble voltaje y durable por su material de hierro fundido. En cambio, si nos basamos en los resultados obtenidos en la simulación, en donde nos dio que la bomba tiene que tener una potencia mayor de 5,6 kW, que eso es un valor muy aproximado a 7,5 caballos de fuerza. Entonces, para estar más seguros, tenemos que buscar una bomba con una mayor potencia. Entonces, de la misma marca EVA, encontramos esta bomba industrial, alto flujo y alta precisión de 10 caballos de fuerza trifásica. Y que vemos que en sus usos tenemos que es buena para la transferencia de agua en terrenos con desniveles, para su uso en equipos hidroneumáticos y equipos de presión constante, para cañones de riesgos de media presión. Entonces podemos ver que estas bombas son unas buenas elecciones, basándonos en los resultados que obtuvimos. Y como último, las opiniones y conclusiones de nuestro equipo de esta actividad. Como, como conclusión, podemos ver que se necesita un amplio conocimiento no solo de la electrónica, sino también de la mecánica de fluidos para poder determinar los diferentes parámetros que pudimos ver en la presentación. Y como opinión personal, mi equipo encontró la mayor dificultad de esta actividad fue en poder aprender y comprender todos estos diferentes conceptos teóricos que tenemos que tener claro o de conocimiento y saber manejarlos para poder encontrar la resolución de nuestro problema, o mejor dicho, para poder diseñar nuestro sistema de bombeo. También una de las dificultades que obtuvimos fue al momento de operar el simulador del Aspen IC, ya que durante la carrera es un simulador que no hemos usado y al cual no estamos acostumbrados. Pero también aprender tanto estos conceptos teóricos como el funcionamiento del simulador entendemos que es parte de nuestra formación como ingenieros en la resolución de problemas. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias por su atención y espero que el contenido haya sido de su agrado.